¿qué importancia tiene el error dentro del aprendizaje en general? Fundamental. Yo siempre se lo digo a los chicos. En el cole aprendí a restar con llevadas haciendo muchas restas y equivocándome. Y repitiendo. Y aquí me he equivocado porque me he llevado esta llevada, me la he llevado mal. Entonces, el error es para mí fundamental. Es que es lo que sustenta todo el crecimiento. El problema es, Varo, que esto es una frase, no recuerdo a quién se la leí, pero me pareció espectacular. Y hacía una reflexión, ¿no? Es decir, ¿el jugador realmente tiene miedo a equivocarse, a cometer el error, o tiene miedo a la reacción nuestra como entrenadores de su error? ¿Vale? Entonces es para reflexionar, ¿eh? De decir, ¿este chico realmente tiene miedo a equivocarse o realmente tiene miedo a lo que yo le diga después de cometer el error? Entonces eso a mí me hizo reflexionar, ¿no? Porque realmente sí, vale, el error es importante, pero estamos dejando a los chicos que se equivoquen. Tú como entrenador te vas a permitir que los chicos cometan errores, aunque suponga que te quiten el balón y sea gol, o aunque el portero intente hacer un tercer hombre con el pivote y se la dé al punta y sea gol y pierdas el partido. Entonces, claro, sí, todo el mundo está de acuerdo que el error es fundamental, pero nosotros como entrenadores ahí tenemos que hacer autocrítica, ¿eh? Yo el primero que muchas veces... Bueno, otro capítulo más, clave analista hoy con Carlos, desde el Real Valladolid. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, Varo, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y echar un ratillo. Venga, vamos a echar un ratito, sobre todo vamos a hacer que la gente entienda mejor tu profesión, qué es lo que hace, a qué te dedicas y sobre todo que te conozca. Así que para ello, dime, ¿quién eres? ¿Cómo ha sido tu camino hasta liderar ni más ni menos que el desarrollo individual en un club profesional como es el Real Valladolid? Empezaste en un poco más en cantera, en equipos de pueblo, por así decirlo, y ahora estás en una estructura profesional. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo soy un chico normal y corriente que como has dicho aquí en la presentación, pues empecé, bueno, a mí siempre el fútbol ha sido, yo desde muy pequeñito he jugado al fútbol y bueno, pues luego poco a poco vas creciendo, vas teniendo inquietudes y bueno, como bien dices, empecé a entrenar en un pueblito de aquí que está cerca además de donde entreno ahora mismo, que es Zaratán. Empecé con niños pequeños, pues yo creo que como todos hemos empezado en prebenjamines y ya por aquel entonces pues la inquietud por todo lo que tenía que ver con el juego y con el propio deporte en sí. Bueno, pues nada, luego vas creciendo poco a poco, te llega la oportunidad de entrar en categorías inferiores aquí en el Real Valladolid. Igual, pues un poco el proceso es el mismo, ¿no? Yo creo que el que mucha gente ha hecho, el ir poco a poco, sobre todo con pequeños, pues vas subiendo de categorías, vas quemando etapas, vas tocando diferentes puntos hasta que actualmente soy entrenador del cadete sub-15 de aquí en Valladolid y bueno, como bien has dicho, pues lidero todo el tema del desarrollo individual del jugador aquí en cantera, junto con Javi Torres, que es la otra persona que está en el departamento que formamos los dos. Vale, ahora luego entraremos más en detalles sobre lo que hacéis y cómo trabajáis, porque es algo que me interesa mucho y sé que a la gente que nos escucha también, que está en crecimiento, pero ahora nos meteremos un poco más de lleno en eso. Has pasado prácticamente por todas las etapas de cantera o muchas de esas etapas. ¿Qué cambia realmente entrenar un Benjamín y trabajar con jugadores que están ya muy cerca del fútbol profesional, si algunos no tienen ya sus contratos? Pues yo ahí sobre todo, primero el trato con el jugador, fundamental, porque al final los niños pequeños que no están en fútbol 11, que es fútbol 7, pues al final no dejan de ser niños de corta edad, ¿vale? De todavía etapa primaria, como hablamos en el cole. Y luego la metodología, porque, pues bueno, yo soy mucho de creer que, sobre todo cuando son pequeños y sin ser tan pequeños, o sea, el juego me parece fundamental para que se expresen, se desarrollen, vayan encontrando su sitio en el campo, tú les puedas ver, les puedas ir corrigiendo, pero todo para mí a partir del propio juego, que jueguen mucho, que se equivoquen. Entonces eso es fundamental. Sí que es verdad que cuando ya vas subiendo un poco en edad, pues el juego para mí sigue siendo una parte fundamental de la metodología, pero bueno, ya lo vas intercalando con otro tipo de tareas en las que, bueno, pues hay un poquito más de especificidad y bueno, pues el jugador le vas como concretando más un poco y acotando un poco más, le va siendo mucho más explícito en lo que quieres. Pero fundamentalmente esa, el trato que bueno,
siendo cercano igualmente, ¿no? Pero la manera que tienes de hablar, cómo les intentas expresar las cosas, cómo haces para que les llegue, cómo gestionas el error con ellos, el nerviosismo que tienen en una edad y en otra no. Eso es fundamental. Y luego, pues creo que la metodología, evidentemente, también marca un punto importante ahí. Lo importante que es saber comunicarse con determinadas edades, cada uno tiene sus objetivos distintos, pues en cadete tienen otras aspiraciones que en benjamines o alevines, igual que en juveniles. Dentro de la misma edad de juveniles o cadetes también hay chicos que tienen diferentes objetivos, que no es un equipo profesional, que normalmente todos tienen un mismo objetivo. Muchas veces cuando eres juvenil cadete te encuentras lo digo también por experiencia, te encuentras cada historia que muchas veces van al fútbol por desaparecer de casa, muchas veces porque cree que tienen una oportunidad para bueno, apoyar a su familia. O sea, hay muchas circunstancias individuales que todas tenemos que tenerlo en cuenta y estoy muy de acuerdo con que la forma de cómo comunicarte o cómo llegar a los jugadores es lo que te va a hacer, bueno, pues estar más cerca de ellos o no. Pero hablando más de lo que es la parte de fútbol, por así decirlo, de lo que pasa en el verde, ¿en qué momento empiezas tú a obsesionarte con el análisis individual y no solo con el colectivo? Ya no me refiero solo estando con los benjamines o con los cadetes y tal, sino esa idea de decir, oye, si el fútbol es un deporte colectivo, porque lo es, pero si hago mejor al jugador como individuo, al final el grupo entero se va a beneficiar de ello. ¿En qué momento cambias un poco esa idea de decir, oye, ¿y si me centro más en esto? Pues a mí personalmente, eso que tú comentas, a mí me ocurre entrenando. Es decir, al final, a base de, ¿no? de hacer muchas tareas, de observar mucho a los chicos, de sesión tras sesión, de estar, de ver, pues bueno, te vas dando cuenta que en tareas que a lo mejor son grupales o colectivas o donde coges un grupo de jugadores, pues tú vas viendo que el jugador va cometiendo errores o va resolviendo ciertas situaciones en las que de manera individual comete errores o lo hace bien y dices, vale, pues esto, ¿cómo puedo yo darle feedback al jugador, ¿no? Aquí que lo ha hecho mal, ¿cómo consigo yo que la próxima vez que se vuelva a enfrentar a una situación parecida lo haga bien? Y bueno, empiezas a pensar de qué manera le puedo llegar o de qué manera puedo transmitirle yo eso al jugador. Y empiezas un poco a darle vueltas a la cabeza. Y luego a mí personalmente me hace también clic el hecho de ver mucho fútbol profesional. Yo tengo mucha inquietud por el juego y me gusta mucho ver fútbol y bueno, pues fijarte en los mejores a nivel profesional y ver cómo solventan ciertas situaciones muy concretas y muy específicas y de manera repetida, pues dices, jolín, ¿cómo puedo yo juntar esas dos cosas y llevármelas al entrenamiento, al campo y hacérselas llegar al chico y enseñarle vídeo y bueno, y transmitirle todo para que poco a poco le vayas mejorando y vaya cada vez tomando mejores decisiones en el juego? Se nota la profesión que tiene, la de profesor, como con el trabajo de la metodología, de recursos didácticos, etcétera. Al final, bueno, somos compañeros de profesión también, no solo en el fútbol. Y yo también tenía ese feeling desde, bueno, cuando estaba en el Málaga con esos niños más pequeñitos, la misma idea de hacerlos mejor como individuo y no pensar tanto en lo colectivo. Es decir, pensar más quizá en la formación que en la competición. Y a raíz de ahí, sí que me gustaría preguntarte sobre esa formación y esa competición, es decir, ese eterno debate si en las canteras debería haber más un enfoque hacia la formación o hacia la competición. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo en lo mismo, pero llega un punto en el que vemos que no es así. Por lo que sea, no es así. O sea, ¿qué crees que debería priorizar realmente una cantera profesional? Y aunque me digas lo que creo que me vas a decir, ¿por qué crees que no se está haciendo? ¿Por qué crees que se está fallando en eso? Pues sé que voy a responder formación, pero pues es que fíjate, Varo, yo soy de los que piensa que o sea, indispensable la formación, pero es que yo creo que la competición también es formación, ¿eh? O sea, yo creo que la competición te da una serie de cosas que es formación para el jugador. Hay cosas en las que nosotros o los entrenadores o yo personalmente en el entrenamiento no llego.
si no es en la competición. Hay ciertos momentos de estrés, de contextos, de gestión de miedos, de gestión de inseguridades, de cómo afronto el estrés, que solo te lo da la competición. Y al final, aquí en el fútbol, todo lo que hacemos, la formación o todo lo que entrenamos, va en torno a un objetivo común, que es marcar gol. Todo en el fútbol gira en torno a marcar gol. Y el hecho de marcar gol ya te está dando un objetivo, que es ganar al rival. O sea, y ganar al rival es competir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que yo creo? Que la palabra competición, cuando la desvirtúas, cuando solo te importa ganar y te da igual el cómo, y de cualquier manera, y ahí es donde ya realmente es dañina el término competición, ¿vale? Pero tú, cuando realmente compites, llevando o expresando todo lo que has hecho durante el día a día, durante tu entrenamiento, siendo fiel a ti mismo, expresándote tal y como lo hacemos entrenando, creo que eso es positivo, y creo que al jugador le da cosas que en el día de mañana le va a hacer ser mejor, ¿vale? El problema, creo que, insisto, es el que te acabo de comentar, que cuando queremos ganar y da igual el cómo y los porqués, y tengo que ganar para ser el mejor porque siendo el campeón me van a reconocer, ahí es donde ya viene un problema gordo, ¿vale? Pero es que realmente yo pienso que la competición es formación también, porque es que nos da cosas que son fundamentales para el jugador y para el chico. Y luego, evidentemente, el día a día, tú, de la manera que tengas de expresarte, la manera que tú tengas de transmitir, la manera que tú tengas de priorizar unas cosas u otras en el entrenamiento o en el resultado. Es decir, hemos perdido, vale, hemos perdido. Hemos sido fieles a nosotros mismos, hemos sido valientes, hemos hecho lo que hemos entrenado. Pues qué problema hay en perder. Ninguno, o sea, cero, ¿vale? Y al viceversa igual, ¿eh? Si ganas, pero luego ganas de la manera que justo opuesto a lo que hemos estado intentando entrenar y pues realmente cuidado, ojo, ahí hay que ponerlo todo entre comillas. Entonces creo que las dos son importantes. Ahí es donde iba. Yo creo que la idea no es que no le metamos en la cabeza a los chicos y chicas que quieren jugar al fútbol la idea de no competir y tal, sino para mí la palabra o la frase sería el ganar a cualquier precio. El no rotar jugadores porque sé que con tal jugador voy a perder, o que el portero no voy a jugar con tal porque el otro es más alto y si no me van a meter. Ese tipo de cosas sí que estoy súper de acuerdo contigo, y creo, corrígeme si me equivoco, no sé cómo lo ves tú, sobre todo sabiendo que estás también con gente cercana a las selecciones y regionales y tal. Creo que España, hablo a nivel país, somos uno de los países más fuertes en el fútbol, entre otras cosas porque se compite desde bien pronto. Y se compite con buenos equipos, con buenos entrenadores, con buenos jugadores, etcétera, pero sobre todo que hay un sistema de competición desde bien chico, donde ya no solo compites contra otros equipos, sino también contra tus propios compañeros para jugar más ese fin de semana, o para tener el mérito, vamos a decirlo así, de jugar más. Lógicamente tenemos que encontrar ese punto intermedio entre, oye, vamos a ganar a cualquier precio o vamos a formar. Pues tampoco ni un extremo ni el otro, pero creo que la competición junto con la formación nos hace a todos, incluyendo a los entrenadores, mejores profesionales. Sí, sí. Totalmente, bueno, yo es lo que te digo, creo que el enfoque de lo que tú priorices es la clave, que te cae para negativo o te cae para positivo, lo que has dicho tú. Pues dentro de tu metodología he entendido, bueno, perdón, dentro de tu metodología recuerdo una frase que decía algo así como entender seres humanos. Es una frase de Bielsa. ¿Qué significa eso? Pues la frase concreta que además la he dicho hace poco en una ponencia que he tenido de la Federación Española, decía algo así como que si le dieran a elegir entre saber de fútbol o saber de personas que juegan al fútbol, elegía, pues, sin duda, la segunda. Y eso es un poco el que al final, que pues eso, que entender un poco que al final somos seres humanos, que tenemos adelante, en mi caso, a chicos de 15 años que tienen exámenes finales, que tienen sus problemas, lo que has dicho tú antes, ¿no? Que no sabemos un poco, o más o menos las conocemos, pero no del todo, las circunstancias personales que tienen en casa, que no, cómo viven el fútbol, ¿no? Que a lo mejor para ellos entrenar es su vía de escape del día y demás.
y que, pues bueno, hay que tratarles como tales, hay que gestionar sus emociones, hay que saber que hay días que tienen días malos, días buenos, cómo me dirijo a ellos, a quién le tengo que reñir delante de todos, a quién me le tengo que coger de manera individual y decírselo en el vestuario, con qué tono, con qué no tono, cuándo hay que apretar, cuándo no hay que apretar. No hay que tratar a Yo, todos por igual. Ese punto, yo es que cada día veo que la gestión es que es casi tanto o más importante que saber de fútbol. yo Entonces hay, es perdón, yo hay y es que por hilarlo a lo que tú dices, yo hay una situación que se da mucho en el fútbol que no la termino de entender, y es cuando tú preguntas, bueno, ahora que hablo con muchísimos profesionales como tú, al final casi todo el mundo quedamos en lo mismo: tratar con personas, la gestión de las emociones, empatía, inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Después hablas con scouts y muchos de ellos pues habla, oye, además de lo que sepa jugar, si se adaptaría a un entorno distinto, la adaptación no sé qué, el lenguaje corporal, tal, vale. Y después hablas con entrenadores y te dicen, no, yo quiero jugadores que sean, no sé, valientes, que sean capaces de sufrir, me refiero de repetir esfuerzos, que Ujú. mentalmente, no sé. Si al final todo terminamos casi teniendo o estando de acuerdo en que lo mental influye tanto, tantísimo en el fútbol, ¿cómo todavía no estamos a ese nivel de tener personas que nos ayuden tanto a los entrenadores, a staff, etcétera, como a los propios jugadores, como a los entrenadores, como a los directores deportivos? O sea, no termino de entender por qué no sabemos, o por lo menos me pongo yo en ese lado, cómo no sabemos más de cómo tratar personas, de cómo gestionar niños cadetes o infantiles o lo que sea. ¿Cómo crees que podemos mejorar eso? Porque todo engloba al final lo que tú estás comentando, y dentro de la metodología, del análisis, del entrenamiento, del sacar el máximo de cada jugador, está una parte personal que sí, que bueno, que damos nuestros cursos y tal, y bueno, sé que en la carrera pues sí que tienen mucho más de esto, pero aún así yo creo que deberíamos de saber mucho más sobre eso. ¿Tú qué piensas? claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en caso de los clubes que no son cantera como nosotros, pues quizá el tema de recursos, pues no tener a una persona o un departamento de psicología, pues creo que es determinante, ¿no? Porque no te va a dar ese soporte o ese sustento que a lo mejor nosotros sí que tenemos la suerte de tenerlo. Y luego yo también creo que es mucho por las inquietudes propias del entrenador, ¿eh? De decir, eres un entrenador inquieto que te gusta, que sabes que esto es importante, pues lee, escucha, fórmate, y bueno, pues esa intriga, ¿no? Te va a llevar siempre a preguntarte cosas. Creo que esta charla de hoy no la ha dado bien, o creo que no les he sabido motivar, o creo que a este chico que tenía esta situación de estrés antes de este partido, creo que no la ha sabido, bueno, no le he dado el feedback correcto. Es un poco eso. Y luego, mira, fíjate, esta charla yo la he tenido mucho con Javi Torres, y él me decía que se estaban perdiendo, ahora con todo el tema de los tecnicismos, de tal, de la táctica, del juego y tal, que se estaban perdiendo los momentos de vestuario. Que el entrenador estaba perdiendo los momentos de vestuario, de entrar el lunes y hablar con ellos un rato, de cómo ha ido el partido del fin de semana, de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, cómo vamos a afrontar esta situación que nos viene ahora, cómo estáis, cómo sentís este partido que es importante, sentís ansiedad, sentís no, pues es normal sentir nervios, es cómo lo vamos a gestionar. Ese lo que es la palabra vestuario, que no es solo lo que es lo físico, ¿no? Lo que es vestuario como tal, que se está perdiendo mucho. Y es fundamental porque luego es lo que te va a hacer equipo, lo que te va a dar ese plus en momentos complicados de partidos que te hace salir hacia adelante. Y entre ellos, ¿no? De ser buenos compañeros, creo que es fundamental. Entonces, yo hay que cuidar mucho esos momentos, mucho, mucho. Yo es uno de los, quizás de las cosas que siempre no voy a decir me arrepentí, pero que siempre me hubiese gustado prestarle un poquito más de atención, porque estaba tan centrado en lo que dice Javi, en esa parte más técnica, Sí, más del entrenamiento, pero después digo, tío, seguramente la mayoría de la gente que yo he podido estar en un vestuario no se acordarán ni una charla que yo haya dado, ni tal una cual. estrategia, ni nada, sino que al final lo que se va a acordar es de esa persona que me ayudó en su momento, que me hizo reír o que tal. Entonces sí que es
error, entre comillas, que sí haría. Y hilando eso, me gustaría preguntarte qué error cometías al principio como entrenador que hoy no volverías a cometer o que te diste cuenta de eso. Bueno, esa sí que te digo que la tengo clarísima. No adaptarme al jugador. Es decir, pensar que yo soy el centro de todo y que el jugador se tiene que adaptar a mi manera de entender las cosas. Y luego ahí sí, yo sí que por suerte coincidí con un entrenador aquí en el Real Valladolid que me hizo cambiar por completo todo, que siempre hablo de él, que es Toño, y él siempre me insistía muchísimo en la importancia del jugador, de la naturaleza de los chicos, de ser nosotros los que, aunque nos guste una manera o entendamos las cosas de una determinada manera, pero siempre ser nosotros los que nos adaptamos a ello, que el jugador tiene una naturaleza y unas virtudes que hay que potenciar, que hay que observar muy bien cuáles son, con quién se relaciona bien, con quién se relaciona peor, equilibrarlo todo, juntarles para que las cosas salgan y sobre todo tú ser un mero espectador y un mero ayudante de su crecimiento y de su brillantez, te diría. Y no ser el protagonista principal. Entonces, al principio, pues evidentemente, pues creo que me tenía que equivocar en ese aspecto y luego, pues bueno, te vas dando cuenta de que, bueno, pues tú no eres tan importante, los chicos son los importantes y tienes que estar a su servicio. Que eso no quita que, oye, que el jugador también tenga que salir de la zona de confort, ¿eh? Y decir, pues bueno, mi mister me está pidiendo esto, no, bueno, pues es que como yo tengo esta, bueno, no. Es decir, pero sí que es cierto que creo que el jugador lo determina absolutamente todo en el fútbol para mí y tener esa sensibilidad de acercarte a ellos, de conocerles de verdad, es fundamental. Y ese error, evidentemente, pues yo al principio lo cometí. Lo cometí de ser yo el centro de todo y bueno, pues te vas dando cuenta y lo vas corrigiendo. Gracias a Dios lo he corregido, o sea que... Sí, seguro. Yo creo que esto al final a todos nos ha pasado. No sé si decir, no, yo soy aquí el centro del universo, pero sí yo salía de cada charla, de cada, no sé, de los cursos de entrenador y tal, como, guau, he aprendido esto, venga, lo voy a poner en práctica. Y me da igual el resto. Y era como, tío, pues, ¿qué estoy haciendo trabajando el balón largo con niños de 4 años? O sea, un extremo muy, muy bestia, pero hay que saber, como tú dices, adaptarte y que no tienes por qué poner en práctica todo lo que haces inmediatamente, sobre todo cuando afecta a otras personas. Y eso sí que me pasa a mí. En su momento me pasa a mí. Así que bueno. Y luego, Pues nada. Varo, yo creo que luego hay muchos dogmas de los que dices, esto es así. Y luego, pues bueno, al final te rodeas de gente muy buena, escuchas, ves, y bueno, pues te vas volviendo mucho más flexible bueno, pues son errores que vas minimizando, sí, sí. Sí, sí. Bueno, genial. Empezamos con el bloque 2, donde vamos a entrar ya más de lleno en lo que haces, cómo lo haces y lo bien que trabajáis allí, liderando el departamento de rendimiento y de desarrollo individual del Valladolid. ¿Cómo está estructurado realmente ese trabajo? Cuéntanos un poquito del departamento. Bueno, nosotros, el departamento de rendimiento, que es lo que engloba todo, por decirlo de alguna manera, digamos que son como cuatro patas de una mesa. Una de ellas, todo se centra en la mejora del jugador. Una de ellas es el departamento o la parte de nutrición, ¿vale? Donde se centran en la nutrición del jugador, control de pliegues, pesos, alturas estimadas que va a tener ese jugador o no, con diferentes pruebas que se les hacen para saber las estimaciones con las que vamos a trabajar en un futuro. Luego, por otro lado, está el departamento de psicología, que lo hablábamos antes, pues bueno, donde ahí se van teniendo intervenciones por parte del psicólogo con los chicos, donde se van tratando diferentes aspectos, gestión del error, emociones, nerviosismo, bueno, cómo afronto esta situación. Y a lo largo de todo el año se van teniendo entrevistas con ellos. Y luego está las otras dos patas, que es un poco las que yo soy responsable, que es lo puramente futbolístico, que por un lado está la tecnificación, ¿vale? Y por otro lado está la parte del trabajo táctico individual, ¿vale? Entonces, ese departamento de rendimiento que lo lideramos tanto Javi Torres como yo, pues bueno, tocamos esas cuatro patas. Las dos que se llevan a campo y con las que trabajaremos y con las que trabajamos y con las que, bueno, vamos aquí a hablar un poquito más, pues es toda la parte de tecnificación
y toda la parte de trabajo táctico individual. Que bueno, pues podríamos estar aquí hablando pues largo y tendido, pero que bueno, pues con mil matices, con mil situaciones, con mil detalles, ¿no? Pero que bueno, que intentamos acotarlos lo máximo posible para que el jugador crezca todo lo que queremos o lo máximo que queremos en ese aspecto. Muy bien. Dentro de lo que es el trabajo individual, lógicamente, una de las partes más importantes es el análisis. O cuando hablo de análisis, la gente a lo mejor se piensa que es estar con una cámara y grabando y haciendo cortes, que también, pero no siempre es así, sino que simplemente el hecho de estar en el entrenamiento y observar lo que está sucediendo, cómo lo está haciendo, ya estamos analizando. Una parte muy importante de vuestro trabajo es analizar de forma individual precisamente a esos jugadores. ¿Qué es lo que intentas detectar primero, si hay algo? Primero. A ver, yo para mis comportamientos creo que es la clave a la hora de analizar a un jugador de forma individual los comportamientos que tiene. Con mucho contexto, evidentemente, porque creo que el fútbol es un deporte muy complejo, que todas las situaciones tienen un contexto que varía constantemente y con lo cual hay que todo, pues bueno, el hecho de afirmar con rotundidad algo o negar con rotundidad algo a nivel individual, a mí me cuesta personalmente, porque cada situación creo que tiene una solución. Sí que es cierto que hay muchas situaciones que bueno, hay aspectos que son comunes en la gran mayoría o en el mayor porcentaje, y que ahí es donde nosotros intentamos trabajar con ellos, pero sobre todo, fundamentalmente, comportamientos. ¿Qué comportamientos tiene este jugador? ¿Cuáles se repiten? ¿Cuáles no? ¿Qué hace bien? ¿Qué no hace tan bien? ¿Qué tiene que mejorar? Bueno, eso es o nosotros concretamente es lo primero o fundamental que observamos, los comportamientos. Y dentro de esos comportamientos entiendo que también tenéis como una especie de fundamentos individuales por demarcación, unas cosas básicas por demarcación. Bueno, ¿qué significa un poco esto? ¿Qué son los fundamentos individuales por demarcación, según Eso es. vosotros? Eso es, sí, eso es. A ver, Varo, esto, a ver, al final, como antes habíamos hablado, pues a base de entrenar y a base de observar y de ver y de analizar, pues tú vas viendo situaciones que se van repitiendo y que intentas un poco acotarlas para luego transmitírselas o que el jugador pueda tener recursos a la hora de resolver esa situación que le va a ocurrir 2 jugadas más adelante, o dentro de 3 jugadas, o dentro de 4 jugadas. Entonces, esos fundamentos por demarcación, al final, nosotros lo que creemos o lo que consideramos es que, independientemente del modelo de juego que tenga un club o una cantera o un entrenador, los jugadores se van a exponer a situaciones que van a tener que saber resolver sí o sí, sea cual sea el modelo de juego del entrenador. ¿Vale? Tú, como lateral derecho, pues vas a tener que saber defender un 1 contra 1, independientemente de a lo que juegue tu equipo. Y tú, como lateral derecho, vas a tener que saber cómo defender una situación de centro lateral cuando quieres hacer una interceptación o quieres taponar ese centro lateral, o vas a tener que saber cómo defender o cómo despejar un balón cuando eres el último de la línea y va pasado. Tú estás en el lado débil y el balón viene de un lado y tú tienes que defender con un extremo que te ataca a la espalda, o tú como punta vas a tener que saber cómo ubicarte en el área, o tú como extremo vas a tener que dominar los tipos de desmarque que hay, o vas a tener que saber cómo desmarcarte, o vas a saber... Es decir, hay un montón de cosas que sí que son o que sí que están asociadas a la posición, independientemente del modelo de juego. Luego el modelo de juego, evidentemente, te va a dar unas características del tipo de jugador que tú quieres trabajar, ¿vale? Y qué características o cómo le vas a moldear al jugador. Pero como lateral derecho vas a tener que saber hacer eso, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fundamentalmente fue, hace 2 años, pues definir aspectos tácticos individuales por posición o por demarcación, como has dicho tú antes, intentar acotarlos tanto en momento con balón y en momento sin balón, y luego, evidentemente, generar tareas para que todas las semanas
trabajar de manera individual con esas posiciones, ¿vale? Evidentemente este calendario, pues a lo largo de estos 2 años ha ido sufriendo cambios, sufriendo modificaciones, porque hemos ido tocando detalles, porque luego a lo mejor una situación que hemos visto que se repite también mucho en esta posición, jolín, no la habíamos metido, pues creo que es interesante meterla, a base de escuchar, oír, ver, escuchar al jugador también, decimos, bueno, pues creo que esto también es interesante trabajarlo en esta posición. Con todo y con ello, pues lo que hacemos es ese calendario táctico individual que lo tenemos secuenciado durante todo el año, ¿vale? Y luego, pues sí que hemos querido ir un paso más allá y en esas situaciones tácticas individuales de la posición que creemos que se pueden enfrentar con su par opuesto, ¿vale? Pues juntarlas y trabajarlas también. Entonces ahí ya nosotros lo llamamos como lo llamamos trabajo táctico grupal. Pues porque si ya me lo invento, estoy metiendo en el lateral la defensa de pared, pues bueno, ya aprovechamos y metemos en el extremo y en el interior superar última línea con pared, por ejemplo. Claro. Y esos dos conceptos previamente les hemos trabajado evidentemente de manera individual con las posiciones. Pero luego sí que nos parece interesante decir, pues bueno, vamos a juntarles y mientras uno trabaja una cosa que ya ha trabajado, otro trabaja otra cosa. Bueno, insisto, dándoles muchos detalles, con vídeo individual previo a la sesión, con vídeo posterior de lo que he hecho el fin de semana, de situaciones trabajadas concretamente de lo que hemos trabajado esa semana, si se han reproducido en el fin de semana, ver cómo la he resuelto, cómo he defendido una pared con el rival que me ha tocado, si me ha tocado defenderla, si no me ha tocado no. Entonces, bueno, es un poco cómo trabajamos. Y esto ya te digo, lo tenemos secuenciado durante todo el año, hasta más o menos finales de abril. Y bueno, pues un poco el modus operandi es el que te digo, previo a sesión, vídeo individual de la acción táctica individual que queremos trabajar. Posteriormente vamos a campo, hacemos el trabajo del concepto táctico individual y luego esos chicos ya van con su equipo correspondiente. Y ese proceso pues lo vamos repitiendo pues durante todas las semanas desde finales de septiembre que empezamos hasta mayo. Oye, pero, o sea, primero me parece increíble, pero coordinar eso necesita su encaje de bolillo, porque al final necesitas ayuda del club, me refiero a ayuda del club a nivel que apueste por ello, horarios, campo, espacio donde hacerlo, entrenadores que Claro. te dejen, que te presten a los jugadores, y digo presten porque hay entrenadores que creen que los jugadores son suyos y no del club, y ya hemos hablado con compañeros aquí que también hacen un trabajo similar, en los que muchas veces ni siquiera lo pueden llegar a hacer porque los entrenadores están pensando en el partido del domingo para ver cómo ganar, en vez de hacer que los jugadores sepan cómo defender una pared, que seguramente te llegará o te acercará más a ganar que otra cosa. Pero ¿cómo lleváis todo eso a cabo para hacerlo? Pues, a ver, aquí nosotros en el club tenemos una metodología muy clara y marcada, es decir, es algo que viene desde el club marcado, ¿no? Entonces, al final, nosotros los entrenadores creemos, o sea, es decir, los jugadores no son de los entrenadores, no son del KDTA o de Carlos del KDTB, son jugadores del club. Entonces, desde el club se apuesta por ello porque creemos que es algo importante de cara a la formación del chico y evidentemente es apostar al 100%, ¿vale? ¿Cómo nos organizamos? Pues la manera que tenemos de organizar es en pretemporada, pues ya me pego yo mi semana de encaje de bolillos donde tengo que cuadrar semanas de selección de Castilla y León, semanas de puente, semanas en las que a lo mejor hay un partido entre semana, que preveemos que va a haber un partido entre semana porque hay selección de Castilla y León y la federación va a meter aquí un partido. Y luego el siguiente paso es, evidentemente, coordinar qué espacios tengo. Tengo estos campos y qué horarios tengo. Tengo estos horarios, ¿vale? Pues a partir de ahí, ¿tengo espacios en el campo este día? Sí, pues este día voy a trabajar con el cadete A y con el cadete B. Este otro día tengo espacio, vale, pues este día voy a entrenar con el juvenil B. Y este otro día, pues junto a los infantiles A y a los infantiles B. ¿Cómo lo hacemos? Antes de la sesión, siempre, ¿vale? Es decir, lo táctico individual siempre es previo a la sesión.
que siempre tenemos disponibilidad de campo, es decir, tenemos siempre medio campo libre que aprovechamos. Entonces, si los chicos, por ejemplo, entrenan a las 6, pues nosotros les citamos si vamos a trabajar con laterales derechos, a los 2 laterales derechos del cadete A y a los 2 laterales derechos del cadete B, ¿vale? Más los 2 izquierdos, me lo invento, entrenáis a las 6, pues vosotros estáis aquí a las 5:20, ¿vale? Que vamos a ver vídeo de 10 minutos, explicamos el concepto que vamos a trabajar, salimos a campo y 6 menos 5 ya volvéis con vuestro entrenador al vestuario para que ya os dé la charla que tenga que daros y ya salís al campo con el resto de vuestros compañeros. Entonces es así como lo hacemos. Ojalá nos gustaría tener un montón de campos y de recursos. Nosotros aquí en Cantera pues no tenemos campos, pero me encantaría poder tener 2 campos más para utilizarlos de manera individual sin que pues nos tengamos que comer la cabeza en cómo encajarlo todo. Pero como dice siempre Javi, esto es lo que tenemos y nos tenemos que adaptar. La clave es adaptación. ¿Con lo que tengo puedo sacar el máximo provecho a lo que quiero hacer? Sí. Pues venga, vamos a por ello. ¿Que me gustaría tener más espacio y más... ojo, pues claro, me encantaría, pero es que es lo que tenemos. Entonces, así es como nos organizamos, ¿vale? Entre los entrenadores lo tenemos muy interiorizado desde hace 2 años. Es que nunca nadie pone ningún problema, al revés, ¿eh? Y sin meternos en ningún aspecto táctico del equipo en cuestión, ¿eh? Cuestiones muy aisladas, concretas, de decir, pues bueno, cuando cogemos a los centrales, yo no te voy a decir qué estructura quiero que tengas en el área de defensa de centro lateral. Tu entrenador te va a decir que le gusta esto. Yo te voy a hablar de los comportamientos como central, individuales que tienes que tener a la hora de defender un centro lateral. Entonces, eso es lo que trabajamos. Y previo a eso, pues le ponemos 4 o 5 vídeos de fútbol profesional de los que consideramos que son los mejores centrales defendiendo centro lateral, los mejores laterales defendiendo paredes, le ponemos a Cucurella defendiendo una pared, los comportamientos comunes que repite de manera asidua y decir, pues es que lo defiende bien este tío, o Carvajal, cómo defiende, o si es delantero, Harry Kane, cómo se ubica en el área, o Haaland, o si eres extremo, cómo se desmarca Bukayo Saka en el Arsenal. Entonces, con todo eso, al chico le llegas mucho más y bueno, pues con una tarea simple y sencilla, pues lo llevamos a cabo. Joder, muy interesante, sobre todo el proceso de encontrar el clip adecuado, el momento, el jugador y tal, porque siempre suele llegar más, entrenarlo, realizar algún tipo de feedback, supongo también, después del entrenamiento y demás, Sí. durante el proceso. Después de tanta experiencia tú con diferentes edades, grupos, también como profesor, etcétera, ¿qué tipo de feedback suelen generar más impacto en jugadores jóvenes y si crees que ha ido cambiando a lo largo de los años? Porque la sociedad está cambiando, los chicos están cambiando. ¿Qué tipo de feedback crees que pueden impactar más y si han cambiado? Pues es lo que te decía, Varo. Yo creo que la imagen y el vídeo. O sea, cuando tú a un chico Entonces no ha le cambiado mucho. enseña... sí, cuando tú a un chico le enseñas un vídeo de la acción del que le habéis intentado explicar en campo con palabras, se lo enseñas con un clip, con un vídeo, y ya no solo es que tienes un vídeo, sino que le enseñas posterior a ese vídeo 5 vídeos más o 6 de la misma acción, resuelta por el mismo jugador de la misma manera y con éxito, pues el jugador te dice, vale, pues entonces lo mismo mi entrenador sí que tiene razón cuando me está diciendo que tengo que hacer esto, ¿no? Y ya si encima ese jugador que le has enseñado es su referente en la posición, pues ya ni te digo. O sea, el feedback que le llega es la leche, por mucho que nosotros nos consideremos que sí, que somos sus entrenadores y le vamos a llegar, evidentemente, ¿vale? Pero yo creo que el vídeo es que te evita, te da unos matices, unas sensaciones de decir, pues lo estoy viendo en vídeo con toda la dificultad que tiene, ¿eh? Me refiero que al final, lo que hemos hablado antes, que cada situación es diferente y demás. Pero creo que eso les llega, o por lo menos yo lo que siento con los chicos es que les llega muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero es que con los chicos y con los adultos y con jugadores profesionales, el vídeo es una de las armas más poderosas que tenemos. Ni historia, ni nosotros bueno, a veces depende de las edades, con ejemplos nuestros realizando ciertos ejercicios, es mucho mejor y por eso una gran parte de nuestro trabajo como analistas puede ser o debería de ser el hecho de tener ese contenido
para poder enseñárselo después a los jugadores, lo cual te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar energía y, como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Así que en ese caso también con los chicos, por lo que me estás comentando, entonces no ha cambiado demasiado ese feedback a lo largo del tiempo, porque cuando yo estaba con benjamines o prebenjamines y tal, hace ya unos pocos de años, así que por ahí bien. Pero sí es verdad que hay detalles individuales que supongo que sí que irán cambiando. ¿Qué detalles individuales suelen marcar más diferencia en una cantera de alto nivel como la que tú estás? Pues fíjate, a nivel, yo soy de los que piensa que, yo por ejemplo, en el área a mí me llama muchísimo la atención o me obsesiona mucho el área, ¿no? Es decir, cómo defiendo yo el área, es decir, esos detalles a nivel individual que tú le des al jugador en el área, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, creo que son fundamentales y que creo que al jugador le da un crecimiento y un enriquecimiento que cuando suben y van quemando etapas hacia arriba y llegan a fútbol profesional, creo que son trascendentales. Al central decirle cómo hay que defender el área, qué comportamientos tiene que tener, y al punta decirle dónde creemos que te tienes que ubicar para hacer el máximo daño posible a la línea de 4, esos matices en esas dos partes del campo me parecen fundamentales. Luego sí que es verdad que en cantera pues le damos mucha importancia también al juego, a 1000 conceptos más, terceros hombres, bueno, 1000 conceptos más. Pero el feedback que yo creo que le das al jugador de cara al área me parece, o por lo menos es de lo que yo siento que más rendimiento me ha dado luego a mí en competición. Fíjate lo que te digo, de ese detalle al punto de decirle, ubícate aquí, prueba a ver, y ver que mete goles, y el delantero que te diga, ¿ves, Carlos, me he ubicado? Sí, ¿ves? ¿Te has dado cuenta? Creo que es fundamental, y muchas veces pues se pasa por alto, se pasa por alto. El otro día, hablando con otro compañero, con Óscar Suárez, que actualmente está en Córdoba, en segunda división, pero ha estado en Granada, ha estado en Chipre, ha estado en Valencia, un montón de sitios, comentaba que ya está existiendo la figura específica de ese entrenador que se encarga solamente de los áreas, ambas. Solamente. Imagínate estar en un cuerpo técnico donde lo único, entre comillas, que haces es analizar ambas áreas, tanto en ataque como en defensa. O sea, lo hilo con lo que tú dices porque hay una oportunidad que si encima estás viendo que te está dando resultado, que te está dando rendimiento, hay gente que ya está dedicándose solo a eso. Y esto va tan a la especificidad que esos detalles, que al final en el fútbol el detalle máximo es el gol, o sea, el objetivo máximo es el gol, y se hace con pequeños detalles por un movimiento específico dentro del área, por un tal, que si hay personas muy específicas en eso, creo que va a haber cuerpos técnicos cada vez más con ese perfil, con ese perfil. Así que Sí. interesante Muy a porque lo de fútbol hecho, americano, ¿verdad? totalmente, totalmente. Pero es que si desde la academia ya, desde la cantera, estamos pensando en esa especificidad para obtener detalles muy específicos del jugador que se pueda desarrollar y que pueda tener más futuro en el fútbol profesional o que esté más cerca de ello, imagínate, estando ya en fútbol profesional, ya hay gente que se dedica a ello. Así que me parece muy, muy interesante lo que comenta y por eso quería aportar esto porque si hay gente que nos está escuchando y le apasiona estas cosas, igual no sé, descargarte los últimos 250 goles de la Liga Española y tal, te Y puede... analizar comportamientos. Eso es, y analizar los comportamientos que sucede, vas a encontrar muchísimas cosas que después se lo Muchas pueden aplicar. respuestas. Exactamente. Sí, Así sí. que gracias por eso. Oye, ¿crees que en el futuro, hablando también de la individualización, ¿crees que en el futuro de las canteras pasa o debería pasar por procesos mucho más individualizados? Pues, buena pregunta. Yo creo que hacia lo que tiende a día de hoy el fútbol, creo que la figura del desarrollo individual, creo o siento yo que va a seguir creciendo y de hecho creo que cada vez muchos más clubes y muchas más canteras de fútbol profesional
van a ir apostando por ello, o sea, creo que es algo que va a crecer. Pero sí que también creo que esto del desarrollo individual del jugador hay que también cogerlo con cautela, ¿vale? Porque no nos olvidemos que el fútbol es un juego colectivo y bueno, pues aislarlo todo al individuo con cuidado, evidentemente. Sí que creo que si mejoras al individuo, luego si sabes trabajar el colectivo va a volar y va a tener un crecimiento exponencial. Entonces, ¿que creo que se va a seguir potenciando las canteras? Yo creo que sí, yo creo que sí. Que como todo en la vida, cuando algo surge, nos empezamos a volver locos y nos vamos a ir al extremo, más de los extremos, y hay que tener mucho cuidado, pues también creo que eso va a pasar, ¿no? Entonces, desarrollo individual sí, ¿vale? Pero con mucho cuidado, ¿no? Porque era un poco, pues, yo creo que esta conversación alguna vez la hemos tenido tú y yo, ¿no? Pues eso, de a coger a un jugador, ¿no? Y analizarle todo lo que ha hecho en un partido y decirle, aquí tenías que haber hecho esto y aquí esto otro. Y aquí la toma de decisión era aquí, pero es que aquí vale, sí, pero sí, ¿y luego qué? Me refiero. Es que eso ha pasado en ese contexto, con ese rival, con esos compañeros que te estaban rodeando, en ese timing y en esas circunstancias, en esa hora del día y con lluvia. El siguiente partido no se van a reproducir esas situaciones iguales que han pasado en el anterior partido. Entonces, vale, con toda esa información que le das al jugador, ¿qué haces? Es decir, ¿cómo lo trabajas? O sea, aquí ha tenido un error, vale, vale, pero ¿qué error ha tenido? ¿Y cómo te lo llevas luego al entrenamiento para trabajarlo? Entonces, por eso digo que creo que hay que tener cuidado, ¿vale? Porque yo creo que estamos un poco ahí, nos estamos empezando a obsesionar, ¿no? De que el desarrollo individual es seguir al jugador cada milímetro del campo y aquí esto. No, no, no. Creo que hay que tener mucho cuidado y contextualizarlo todo y saber que es un juego colectivo, ¿eh? Que esto va de 11 jugadores. Entonces, la respuesta creo que es sí, pero que creo que hay que también tener cuidado con todo este boom que se está surgiendo ahora del desarrollo individual. Oye, has comentado algo del error y por lo que ya hemos hablado tú y yo, el error forma parte de una de las fuentes o de una de las patas, por así decirlo, de tu metodología, o en este caso de vuestra metodología. ¿Qué importancia tiene el error dentro del aprendizaje en general? Fundamental. Yo siempre se lo digo a los chicos. En el cole aprendí a restar con llevadas haciendo muchas restas y equivocándome. Y repitiendo. Y aquí me he equivocado porque me he llevado esta llevada, me la he llevado mal. Entonces, el error es para mí fundamental. Es que es lo que sustenta todo el crecimiento. El problema es, Varo, que esto es una frase, no recuerdo a quién se la leí, pero me pareció espectacular. Y hacía una reflexión, ¿no? Es decir, el jugador realmente tiene miedo a equivocarse, a cometer el error, o tiene miedo a la reacción nuestra como entrenadores de su error. ¿Vale? Entonces es para reflexionar, ¿eh? De decir, ¿este chico realmente tiene miedo a equivocarse o realmente tiene miedo a lo que yo le diga después de cometer el error? Entonces, eso a mí me hizo reflexionar, ¿no? Porque realmente sí, vale, el error es importante, pero estamos dejando a los chicos que se equivoquen. Tú como entrenador te vas a permitir que los chicos cometan errores, aunque suponga que te quiten el balón y sea gol, o aunque el portero intente hacer un tercer hombre con el pivote y se la dé al punta y sea gol y pierdas el partido. Entonces, claro, sí, todo el mundo está de acuerdo que el error es fundamental, pero nosotros como entrenadores ahí tenemos que hacer autocrítica, ¿eh? Yo el primero que muchas veces me sale decir, me cago en la mar, tío. O sea, y luego lo piensas y dices, es que se tiene que equivocar. Y a lo mejor es que, claro, si yo reacciono de esa manera, el jugador va a entender que, claro, le voy a cohibir, le voy a tensar, ya no va a atreverse. Y si no se atreve, no se va a equivocar. Entonces, ¿está el crecimiento del jugador si no se equivoca? Porque el jugador se tiene que equivocar. Entonces, error fundamental. Y ahí la reflexión nuestra como entrenadores de realmente vamos a dejar a los chicos que se equivoquen o no. Eso creo que deberíamos personalmente de todos tener nuestro momento de reflexión. Hablando de esa reflexión y de esa forma de trabajar, de esa metodología, supongo que también dependerá del individuo si la forma, o sea, si la metodología es más sobre
bueno, un descubrimiento guiado donde va mediante preguntas, ellos tienen que ir encontrando respuestas, alguna vez más, va a ser más instrucciones directas donde, oye, haz esto y haz lo otro, que soy fiel defensor de que hay gente que necesita eso y no tanto guiarlos. ¿Tú crees que se guía poco ahora, hoy en día, que ya se dice muy bien lo que hay que hacer y tal, y se guía poco? ¿O también crees que se corrige demasiado? Hablando de un poco del tema del error, ¿crees que se corrige demasiado y que se guía poco en ese sentido? ¿O porque estamos tan pendientes del resultado y del éxito y de que salga bien las cosas, que muchas veces parece que si el jugador falla es que yo no le he enseñado bien o que se me pone a mí la cara de que si el chico ha fallado es por mi culpa, porque yo le he dicho lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, entonces ya está, ¿sabes? ¿Crees que se corrige demasiado? ¿Que se guía poco? Sí, yo creo que en general se corrige demasiado, ¿eh? Y yo el primero muchas veces. Sé que hay veces que llego a casa y digo, "Jo, si es que aquí en el partido que hemos hecho entrenando, si es que para mi gusto les tenía que haber". Son reflexiones que yo me hago, de manera personal. Entonces, claro, el matiz o la sensibilidad es decir, ¿cuándo corrijo y cuándo no? ¿En qué momento, no? ¿En qué momento sí que hay que parar y corregir y en qué momento no? Eso es una sensibilidad muy grande que yo creo que te la da el entrenar mucho, el tiempo, y luego lo que hablábamos antes de saber con qué jugador, qué jugadores tengo y cuándo hay que corregirles y cuándo no. En partido, ¿hay que corregir en partido? Pues es que depende de mil matices, de mil contextos, de mil todo. Yo hace tiempo que entendí que todo lo que es acción técnica fallida, en un partido yo no doy feedback. Es decir, vale, pues ya está. Me refiero, has fallado un control, ¿qué le voy a decir al chico? ¿Que ha fallado un control? Nada, cero. Lo que No es quiere táctico, fallarlo, es decir, realmente no quiere claro, fallarlo, claro. claro. Claro, lo que es táctico, lo mínimo posible que tú veas que va a tener repercusión real en el chico o en el equipo, y luego sí que evidentemente en descansos, por ejemplo, en lo que es partidos, dar los matices que tú creas que hay que dar, pero también lo justo y necesario, es decir, tampoco aturullar. Y durante los entrenamientos, yo una de las cosas que más disfruto es que cuando solemos hacer el partido condicionado o hacemos juego real al final del entrenamiento, a mí me encanta apartarme y verles. Es decir, apartarme a un lado y observarles, y ver cómo hablan entre ellos, y ver cómo se ajustan entre ellos, y observarles qué hacen, qué no hacen, y darles la libertad. Es decir, bueno, pues que se expresen tal y como son. Otro de los errores que, mira, un poco hilando, pues de lo que vas corrigiendo, ¿no? Al principio intervenías mucho más y luego ya te vas dando cuenta de que, pues realmente hay veces que no hay que intervenir tanto y hay que darles más libertad. Yo tenía un entrenador que cuando llegaba al partido se sentaba en el banquillo y me decía, yo ya hoy estoy hoy ya es mi día off, mi día libre. Y claro, decía, se supone que hoy ya, si veo algo distinto del rival o tal o qué tal, sí, pero yo dar instrucciones ya ahora a estas alturas en el partido con el estrés que tienen los jugadores, con lo que ya han trabajado durante la semana, no tiene tanto sentido. Ahora es el momento de ellos y que ellos se expresen y tal. Por una parte estaba de acuerdo, por otra no, porque al final también somos entrenadores, también tenemos que entender que el partido es la fiesta de la semana, el momento importante y sobre todo sí es verdad que yo soy más de ir con ellos, apoyarlos, no personificar errores o cosas de tal, pero sí que creo que el partido es importante como entrenadores. También te digo, una de las cosas que nosotros hicimos algunas veces, era la de, como tú has dicho, lo de en el momento del partido, apartarte y dejarles que sean ellos los protagonistas más aún. Nosotros lo que hacíamos algunas veces era determinar a uno o dos capitanes, dependiendo el día, y ese capitán era como el entrenador dentro del campo. Y era el que daba la guía, las instrucciones, entonces te dabas cuenta, y los propios chicos decían, oye, voy a memorizar, voy a aprender lo que el entrenador quiere, porque si un día me toca a mí serlo, no sé qué instrucciones voy a dar. Y ahí, además de darte cuenta quiénes son más extrovertido, menos, quién tiene más capacidad de liderazgo, quién sigue a quién, etcétera, pues también ellos mismos reflexionan y porque si son ellos los que tienen que buscar las soluciones, seguramente estarán más atentos a lo que está sucediendo, no solo a lo mío, sino al resto de compañeros. Y durante unos minutos, pues, oye, ahora tú eres entrenador. Entonces tenían que hacer ellos los cambios, tenían que modificar y eran más chiquititos, eran
creo que infantiles o incluso cadetes, pero la verdad que nos lo pasamos muy bien y les gustaba mucho. Pero sí es verdad que muchos de los errores, ya terminando hablando, o sea, ya terminamos a hablar de ello, muchos de los errores vienen determinados por si no todos, por la toma de decisiones. Al final, bueno, quitando un control que se te escapa por lo que sea, muchas veces viene por esa toma de decisiones. ¿Cómo trabajáis vosotros la toma de decisiones individuales dentro de un colectivo? Pues yo creo que, bueno, punto número 1, vídeo, es decir, intentar sobre todo en lo que hablábamos antes, ¿no? En esa toma de decisión que a lo mejor no ha sido la correcta. A mí personalmente no me gusta decir que lo ha hecho mal, es decir, o que necesita mejorar, porque ya cambias un poco el lenguaje hacia el jugador y le entras de manera diferente, ¿no? Aquí lo has hecho mal, aquí has tomado mal la decisión. Probablemente él sepa que lo ha hecho mal. Pero bueno, vamos a ver, es decir, los chicos no son tontos, saben cuándo lo hacen bien y cuándo lo hacen mal. Pero si tú ya le cambias un poco el lenguaje, le dices, esta toma de decisión podrías haberla mejorado o esta toma de decisión la has hecho bien, evidentemente. Entonces, ver propio del jugador, del fin de semana o de entrenamientos que tenemos grabados, situaciones de partidos condicionados o de tareas, las decisiones que has tomado en este contexto, por qué has tomado esta decisión y qué otra decisión podrías haber tomado, ¿vale? Y luego, yo es que creo mucho en que el jugador juegue, que el jugador repita, que el jugador se exponga el mayor número de veces posibles a que esté constantemente tomando decisiones ante estímulos diferentes, ante variando matices de las tareas, haciendo tareas evidentemente de juego real, haciendo tareas en las que metes unas condiciones para que se produzcan una serie de cosas que tú quieres trabajar y que el jugador tenga que repetir. Y que constantemente, es que yo creo que al juego se aprende jugando. Y jugando, que al final que se resume todo en estar constantemente tomando decisiones cuando decido dar el pase aquí o cuando decido dar el pase allá, pues cuando tu cerebro más cantidad tenga de memoria y de experiencias vividas porque has hecho esta situación ya muchas veces, pues es cuando va a coger la habilidad para ser mucho más rápido en la ejecución, para ser mucho más rápido en encontrar la solución. Y bueno, pues creo que es la manera pues, de trabajarlo. Entendiendo luego también, Varo, la naturaleza del chico, que no vamos a poder pretender que un mediocentro tenga la misma toma de decisión que un lateral izquierdo, porque tiene características diferentes, ¿no? Pero bueno, dentro de la posición de mi lateral izquierdo, constantemente repetirle situaciones a las que se va a exponer. Juego real, lo que te decía antes. Yo es que el juego, a mí me encanta el juego, o sea, es decir, que jueguen. En el juego está todo. Está con quién me relaciono, está todo. Y ahí es donde realmente, luego al acabar el entreno le dices, ¿te acuerdas de esta jugada en la que hiciste esto? Pues a lo mejor tenías que haber hecho. Y hay muchas veces ya los propios jugadores se te acercan al acabar el entreno y te dicen, Carlos, en esta perfil que tenía aquí me he girado mal. Alguna vez me dicen, digo, sí, te has girado mal. Digo, yo me hubiera girado de otra manera. Pero aquí estás girado así porque... Entonces, ese feedback que luego se produce después del entreno a mí me parece maravilloso. Entonces, la toma de decisión, yo soy de los que piensa que se entrena pues repitiendo, jugando. Y luego ya tú como entrenador, que tú, como tú has dicho antes, Varo, que tenemos un peso también importante, porque si no, pues no existiríamos, pues también tienes que condicionar las tareas para que ese comportamiento que ese día en concreto quieres trabajar se repita muchas veces. Pues ¿cómo lo haces? Pues con una tarea. Y que se repita, en vez de a lo mejor en un partido, la situación que quieres entrenar ocurre una vez, pero si yo meto unas condiciones en la tarea, reduzco el espacio y tal, pues en vez de una, aparecen 10. Y con 10 situaciones el jugador aprende mucho más que con una. Es un Justamente, poco un equilibrio. correcto. Justamente eso estaba hablando el otro día con los chicos aquí, con los analistas de aquí, y les comentábamos que para ayudar más en campo, como analistas, también tenemos que aportar nuestro grano de arena durante los entrenamientos, no es solo el tema de grabar y analizar y ya está. Y justamente le decía a ellos, eso, si vamos a condicionar una tarea para que sucedan más veces lo que queremos que pasen, pues principalmente yo lo que hago es cambiar espacios, cambiar reglas, cambiar jugadores
digamos que un poco siguiendo más o menos una lógica real de 2 porterías o atacar en tal, pero jugando con el espacio, jugando con el número de jugadores y jugando con ciertas reglas de provocación, creo que se puede conseguir casi cualquier cosa. Nunca va a ser un partido, pero se puede acercar mucho, por lo menos al objetivo que se quiere conseguir. Y lo que tú has comentado de los feedback, cuando termina el entrenamiento, lo que sea, de algún jugador, ¿hay alguna conversación que hayas tenido con un jugador que te ha hecho sentir que de verdad el análisis le está ayudando, que le ha impactado mucho, que le está haciendo mejor jugador, etcétera? Pues concretamente lo que te estaba diciendo antes, no con uno, con muchos a lo largo de todo este tiempo. Luego, evidentemente, Varo, hay jugadores que les interesa el juego una barbaridad y hay otros que pasan completamente de todo. Es decir, acaba el entrenamiento, se van a la ducha y les da igual cómo estaban perfilados en esta acción. Es decir, tú también tienes que saber eso, ¿no? Y saber que a este jugador, pues cuanto menos matices les des y menos le aturulles la cabeza, mejor. Pero luego sí que hay otros que evidentemente, pues cuando tú ya, pues lo que te digo, al acabar el entreno, se te acercan y te preguntan, oye, aquí he defendido esta acción así, como lateral. ¿Estaba bien o está mal? Y ahí siempre yo les intento que ellos sean los que llegan a la conclusión porque también hay que preguntarle al jugador cómo ha vivido la situación, ¿eh? Que nosotros desde fuera lo vemos de una determinada manera, pero ¿qué interpretan ellos o cómo lo han vivido? Porque a lo mejor ha tomado esa decisión, pero claro, ¿qué habías visto aquí o por qué has tomado esta decisión? Claro, tú le preguntas, es que he sentido que es que hay mil matices, pero sobre todo cuando al acabar el entrenamiento hay chicos que te vienen a preguntar, aquí cómo me podría haber desmarcado mejor, o aquí, por ejemplo, que soy extremo, he tirado un desmarque, he quedado en fuera de juego, ¿cómo me vuelvo a reubicar en la jugada y cómo ajusto el timing con el pasador para ya volver otra vez a ser jugador, posible receptor? Y que te quedas esos 5 o 6 minutos cuando el campo está vacío con ellos hablando y le dices, ponte ahí un momento, aquí está. Eso para mí es el punto fundamental de decir, a este chico le está llegando las cosas y está creciendo y le interesa, y le interesa. Pues eso también tengo que aportar que también depende mucho del contexto, de la cultura, de la experiencia que tenga, porque seguramente si un chico que ha pasado por tus manos viene el día de mañana aquí a Singapur, imagínate, cuando estemos en un vestuario, seguramente, y el entrenador pregunte algo, seguramente sea capaz de responder o quiera responder o se vea con la libertad, entre comillas, de responder, porque seguramente sabrá lo que hace. Y nos pasó que cuando yo estaba sobre todo en el sub-21, en el descanso, hubo una situación del juego y un chico, precisamente europeo, español, dijo, bueno, una solución, ¿no? Y claro, todos nos quedamos así un poco mirando porque la cultura aquí, al menos aquí, no es la de compartir qué es lo que pienso, o sea, el jugador, perdón, qué es lo que piensa, cómo lo podría hacer. Nadie pregunta oye, ¿qué podríamos hacer en esta situación? ¿Cómo lo podríamos mejorar? Hay otra cultura totalmente distinta, no sé, no digo que sea mejor ni peor, pero no hay esa predisposición a preguntar a los jugadores o los propios jugadores tal. Como te decía antes, aquí hay jugadores, y a mí me lo han llegado a decir, Varo, ¿qué tengo que hacer? O sea, dime dónde tengo que ir, dónde tengo que correr. Ya está, no me diga más nada. Porque si tú le dices, no, ¿dónde crees que debería haber hecho? ¿En qué intervalo tendrías que haber? Te miran como diciendo, tío, no lo sé. Dime lo que tengo que hacer y déjame de, que no quiero sufrir más. O sea, dime lo que tengo que hacer. Y me llamó mucho la atención que precisamente es un jugador que venía de esa experiencia de compartir, de charlar, de ser un poco más bidireccional, pues soltó eso. O sea, no, porque yo no he saltado aquí, porque tal, porque el otro me estaba siguiendo por detrás, tal. Y por una parte me alegré un montón por decir, también en fútbol profesional lo hay. Pero por otra dije, vale, pero es que el único que lo ha hecho en un año y medio que llevo aquí es precisamente el que no es de aquí, porque no tienen esa experiencia. Gracias a Dios, nosotros llevamos ya 2, 3, 4 años cambiando un poco eso en nuestro club y ahora sí que te encuentras a chavales de 20, 19, 22 años que pues sí que saben interpretar ciertas situaciones, pero
de verdad, a todos los que nos estáis escuchando, no sabéis la diferencia de nivel y lo buenos que somos o que sois los entrenadores que estáis por España, la formación que hay allí, lo bien valorado que estamos, precisamente por este tipo de situaciones, porque los jugadores detestan mucho más, porque los entrenadores que les enseñan también les dan pie a ellos. No digo que sepan más o menos, que igualmente creo que sí, pero también le dan pie a precisamente a eso, a que los chicos se equivoquen, a que exploren, a que lo vean en vídeo, a tal. Y una tontería, pero el hecho de que nosotros en el sub-21 obligábamos a los chicos a hacer su propio post partido de ciertas acciones, eso les ayuda un montón. Decir, oye, los 20 primeros minutos, cada vez que has tocado el balón, hazte los cortes de vídeo con la plataforma que nosotros tenemos, hazte esos cortes de vídeo y anota, no hace falta ni que nos sentemos, pero anota allí mismo lo que has visto, lo que has pensado, lo que tal. Y después ellos mismos te lo piden y ellos mismos vienen a ti y te preguntan cómo lo harías y tal. Pero eso ha costado 2, 3, 4 años. O sea, quiero decir... Lo que dices, tu cultura. Exactamente, es cultura. Claro, es que estos chicos llevan desde pequeñines con la... Entonces, al final son muchos años, Varo, y pues es lo que dices tú. Aquí a lo mejor en Singapur pues no están acostumbrados y cuesta más, y cuesta más. Pero bueno, igual que los jugadores jóvenes, y ya con esto vamos al último bloque, igual que los jugadores jóvenes también tienen ese desarrollo con formadores como tú y como otros muchísimos en canteras, también hay entrenadores o analistas jóvenes que están empezando y que les gustaría dedicarse a esto. Y tengo que reconocer que hay muchísima gente que nos mandan mail y que nos escriben por distintas redes sociales que este tipo de contenido y estas enseñanzas que tú estás transmitiendo, que les llega a mucha gente. Hay mucha gente que no sabía ni siquiera esta labor, que se iba tanto al detalle, que se iba tanto a la individualización, pero hay mucha gente que me preguntan qué habilidad debería tener o desarrollar si todavía no estoy metido en esto, pero sí que me gustaría ser. Es decir, qué habilidad debería desarrollar cualquier analista o entrenador joven hoy en día para dedicarse a lo que tú estás haciendo. Pues yo creo que como analista que se forme lo máximo posible con diferentes formaciones que hay, que por supuesto intente tener los cursos de entrenador a los que pueda acceder en el lugar en el que esté. Y luego mi consejo es que vean mucho fútbol. Yo creo que es fundamental ver mucho fútbol, diferentes ligas, diferentes entrenadores. Creo que se aprende un montón, que constantemente se estén reflexionando las cosas del por qué este entrenador ha hecho esto en este partido y por qué este otro, siendo la misma liga, juega una cosa completamente diferente. Y un poco también lo que habías dicho tú, ¿no? A lo mejor no todo el mundo tiene el poder de descargarse los 200 goles de todas las ligas europeas, pero siempre que puedas tener tus propios clips de situaciones concretas del juego, irte haciendo una especie de repositorio y analizar comportamientos, lo que hablábamos antes, analizar comportamientos, formarte, sobre todo intentar tener muchas charlas con gente siempre que pueda de este mundo del fútbol y no a nivel profesional como nosotros en cantera, pero que no tiene por qué ser así, pero que indaguen, que tengan inquietudes, y que trabajen y que nunca sabes cuándo la oportunidad te va a llegar, y cuando te llegue pues tienes que estar preparado. Entonces para mí el perfil del analista, yo no le entiendo como lo que hablabas tú, una persona que sujeta una cámara y hace cortes de vídeo. Para mí es mucho más profundo. Creo que el analista tiene que ser entrenador y el entrenador también tiene que ser analista, porque a la hora luego de poder transmitir o tener la sensibilidad de poder llegar al entrenador principal y darle feedback de lo que está pasando cuando te pregunte, sin meterte evidentemente en su parcela, creo que esa sensibilidad solo te la da el haber estado antes en el campo y haber entrenado y haber vivido situaciones como entrenador en el banquillo y de haber visto mucho fútbol. Entonces, mi mayor consejo es que se formen todo lo que puedan y que indaguen y que sean siempre proactivos, que es una de las cosas que yo creo que es importante. Proactividad ante todo, siempre. Eso es muy buen consejo porque
Y sobre todo en momentos en los que pienses, no sé qué hacer, no sé cómo ayudar, no sé, invéntate algo, empieza por algo y ya después veremos a dónde te lleva. Y eso me ha pasado no hace mucho con el nuevo staff, pues hay ciertas cosas que lógicamente ahora las hacen ellos o que tienen su forma de trabajar. Entonces tengo dos opciones, bueno, estar ahí sentado en la silla y no hacer nada, o pensar, vale, si ahora vosotros vais a dedicar a esto, ¿qué hago yo para ayudaros más todavía? O para ayudar al club, para ayudar a mis compañeros, para ayudar a los jugadores, si me centro más en individual, tal, o más en los datos, a lo mejor ahora que voy a tener un poco más de libertad en el vídeo, me centro más en los datos, a ver cómo los puedo ayudar. Y me ha faltado tiempo para hablar con proveedores, con software, con etcétera, para crear algo más todavía, crecer paso a paso, pero sobre todo seguir creando. Hemos mejorado el diseño de los informes, la forma de llevar el vídeo, de tratar el vídeo, etcétera. Poco a poco, pues siempre que haya tiempo y oportunidades, primero por el club, por el equipo, por los jugadores, pero también uno a nivel personal, porque también te va a dar un bagaje para el día de mañana, oye, pues si tengo que salir o tengo que estar o tengo que trabajar con otra gente, pues mira lo que soy capaz de hacer, mira lo que he hecho, mira la experiencia que tengo haciendo otras cosas y eso también nos enriquece. Y qué mejor que formarse y mejorar trabajando a la vez, o sea, estando ya en tu puesto de trabajo. Así que bueno. Bien. Oye, ¿qué libro, autor o incluso entrenador te ha influido más en tu carrera? Me gustaría que incluso, si tienes diferente, que lo dividiera, porque me gusta mucho leer y si hay alguno que te ha influido mucho más y también si hay algún entrenador especial. Pues, a ver, yo empiezo por lo último. Entrenador especial, a mí personalmente me marca mucho Pep Guardiola. O sea, me parece que es un poco el que te hace darle una vuelta a todo en el momento en el que aparece en aquel Barça de la temporada 2008-2009. Pero es que luego, por ejemplo, creo que hay entrenadores, el propio Marcelo Bielsa, ver cómo la temporada que hace con el Athletic, que lo lleva a final de UEFA, Copa del Rey, en Liga creo que está compitiendo para meterse en Champions, la manera que tenía de jugar me pareció espectacular. El propio Luis Enrique ahora mismo me parece un entrenador increíble, o sea, me parece una barbaridad lo bueno que es. Luego siempre hablo mucho de Rubén de la Barrera, que a mí me parece que sin ser primer plano mundial, que a lo mejor es menos conocido a nivel internacional, Rubén de la Barrera me parece a nivel matices y detalles top, o sea, el cómo transmite, el cómo llega al jugador, me parece muy, muy, muy bueno y que inspira realmente, te hace un entrenador que cuando le oyes hablar te hace preguntarte cosas y decir, esto que creía que era de esta manera, le he escuchado y pues lo mismo, que, ojo, me parece muy bueno. Y luego, por ejemplo, siempre hablo de lo mismo, Mendilibar, José Luis Mendilibar, que estuvo aquí en el Pucela, subimos de segunda división a primera. Mendilibar no tiene nada que ver en juego y en estilo con a lo mejor Guardiola y Luis Enrique, pero por Mendilibar es muy de presión alta, la línea defensiva en el centro del campo, situaciones de sacar fuera y centro lateral, dos puntas, pero es que me parece flipante como desde lo sencillo es capaz de que su equipo tenga identidad, es decir, es reconocible, el equipo de Mendilibar es reconocible y saca mucho rendimiento a lo que hace. O sea, es decir, que llegue al Sevilla y sea capaz de ganar una Copa de Europa, una UEFA, una Europa League, perdón, en un mes que estaba y ahora va a Olympiacos y hace lo mismo y en Valladolid tiene el récord de puntos de la historia de la segunda división, con el ascenso más prematuro de tal. Luego va Leibar y lo salva 40 veces. Me parece Mendilibar increíble. Y yo que he tenido la suerte de verlo entrenar, sencillo, ¿eh? No pienses que lenguaje sencillo, llega al jugador, le aprieta. Me llama mucho la atención. Y bueno, pues es que hay muchos entrenadores buenos, pero que te inspiren, pues un montón. Ahora, por ejemplo, Andoni Iraola me parece buenísimo. Íñigo, el del Rayo Vallecano, me parece una barbaridad. Unai Emery siempre me ha parecido muy bueno. Es decir, Eder Sarabia, es decir, son entrenadores que le dan identidad
a sus equipos. Y luego libros, a mí me gustan varios de Rafael Paul, que es el segundo de Luis Enrique en el PSG, era el preparador físico. Tiene un libro muy chulo que se llama La preparación física en el fútbol entre interrogaciones. Y habla un poco bueno, pues ya en aquella época de que se rompía un poco el concepto de la preparación física, ¿no? De antaño, ¿no? De las pretemporadas de salir a correr por fuera y bueno, pues lo pone así un poco todo en duda de realmente que la preparación física como tal y llevándolo más al juego, ¿no? A lo que es la naturaleza del propio fútbol, que realmente, pues a lo mejor no hace falta salir a correr por el Pinar en pretemporada, ¿no? O sí, no lo sé, depende del entrenador. Entonces, bueno, son libros que a mí me han ido marcando mucho y entrenadores que me han ido influenciando mucho y que a día de hoy, pues te sigues inspirando en ellos. Me encanta, sobre todo cuando has hablado del tema de entrenadores, porque has dicho entrenadores antagónicos en cuanto a forma de juego y a forma de tal, pero para mí la clave la has dicho en ser reconocible. Cuando tú ves un equipo de Mendilibar, sabes que es de él. Cuando ves uno de Marcelino, sabes que es de él. O de Paco Gémez, o bueno, quien sea, sabes perfectamente de quién es. Y para mí eso es un punto súper importante y que sobre todo me lo llevo ahora al camino del analista. También sería importante nosotros como analistas reconocer el estilo de ciertos entrenadores más allá de lo que hayan podido hacer en 2 partidos en concreto por X motivos, por lo que sea. Pero que si yo voy a jugar contra el equipo de Marcelino, sé cuál es su idea inicial o su idea máster, su idea principal. A partir de ahí puede que durante 4 semanas no haya tenido a sus 2 delanteros centros, entonces haya tenido que modificar algo. Pero sí que me parece muy importante, primero por descubrir ese rival al que voy a analizar y segundo para aprender. Porque muchas veces no, yo la mayoría de las cosas que he aprendido lógicamente ha sido por entrenadores míos que han aportado ideas y otra cosa son por ideas que yo haya visto en otros equipos, que después me las he guardado en ese baúl de recuerdos y cuando he tenido más tiempo he dicho, vale, este equipo nos hacía una superioridad por banda. O sea, ahora mismo el Racing de Santander te hace superioridades por banda. ¿Cómo las defiendes? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo lo entrenas? Porque me gustaría hacerlo a mí. ¿O cómo lo defiendo? Porque me gustaría defenderlo. Entonces, el ver mucho fútbol, como tú has comentado antes, desde otro punto de vista, desde la vista de, oye, soy entrenador y quiero mejorar o saber defender a este equipo, saber atacar a este equipo, creo que nos da mucho más que quizás muchísimos cursos y libros y demás. Así que estoy de acuerdo contigo. Yo es o sea, hay gente que me pregunta, ¿qué contenido puedo o qué cursos puedo hacer y tal? Digo, ponte a ver fútbol. Lógicamente, haz también nuestros cursos, pero ponte a ver fútbol y ponte a ver fútbol desde otro punto de vista y que te da igual la camiseta y que no te importe ver yo qué sé, un equipo de segunda división de la Bundesliga o que te importe ver el otro día estaba yo viendo un partido de primera división de Austria. ¿Es lo más divertido? No, pero sé que por datos había un equipo que estaba haciendo algo muy específico o hay en Alemania un equipo que el portero, el mapa de calor está casi en el centro del campo. Oye, voy a ver qué está pasando, qué es lo que crea, qué es lo que hace y me gusta mucho esa idea. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere entrar en una cantera profesional? Y esto lo digo porque yo a mis alumnos y a la gente con la que, comparto tiempo, muchas veces le digo, oye, intenta entrar lo antes posible en una cantera profesional. Primero, porque la gente que hay ahí es muy buena. Segundo, porque vas a vivir ciertas experiencias y normalmente estás en un equipo ganadores, porque para eso están las canteras, que también son equipos ganadores, que siempre es más fácil trabajar desde el ganar, desde la confianza y tal. Tercero, porque tienes, se supone, a los mejores jugadores, por lo que también es más fácil aplicar ciertas ideas. También porque vas a conocer a gente que después te puede ayudar el día de mañana a crecer, si es lo que quieres. Y por último, a nivel currículum, también es interesante el tener, bueno, pues experiencia en canteras profesionales. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere entrar? Pues yo creo que, pues, que no se equivoque en el hecho de decir,
para entrar en una cantera tengo que ser el mejor y para ser el mejor tengo que ganar. Y que se fijen en mí porque mi equipo es el primero y ha ganado. Y es todo lo contrario. Es decir, más que el ganar, que es lo que hablábamos antes de competición-formación, que se centre en que su equipo el día que va a competir el fin de semana, porque al final es un poco el foco de exposición, ¿no? Tuya como entrenador, que se centre en el cómo, más que en el qué. Es decir, que independientemente de que gane o no su equipo, de que lo que hablábamos antes, de que sea un equipo reconocible, que tú vayas a ver un partido en el campo que sea y digas, este equipo juega bien, este equipo tiene cosas, o este equipo tiene automatismos, o este equipo, pues hombre, ya sabemos perfectamente que si eso pasa es porque lo has entrenado. Es decir, no surge de la nada, ¿no? Y bueno, pues me lo apunto. Me voy a ver dentro de 2 semanas voy a volver a ver este equipo. Oh, pues es que, porque bueno, era contra uno de los de abajo. Voy a ver que este fin de compite contra el de arriba. Ah, pues bueno, lo sigue haciendo y sigue teniendo y sigue siendo reconocible y tiene automatismos muy buenos y tiene comportamientos muy buenos y independientemente de que vayan ganando o perdiendo, es decir, el cómo, porque es lo que a ti te da valor como entrenador, estar preparado, ¿no? Y luego lo que hablábamos antes, el mismo consejo que le daría a un analista, que se forme, que intente estar actualizado a nivel de títulos de entrenador y que nunca se sabe lo que puede pasar, las vueltas que da la vida y que esté preparado para, si surgiera eso, dar ese paso. Pero eso es para mí fundamental. Pues precisamente eso que dices de nunca se sabe lo que puede pasar, me pasó a mí. El hecho de estar en una cantera, estar, si no me equivoco, en ese momento estaba con los alevines de primer año y precisamente el entrenador del sub-19, del juvenil División de Honor, era profesor mío en los cursos de entrenador. Y sabiendo que yo estaba en el club, pues cuando él entró como entrenador, de oye, me gustaría tener a Varo de ayudante mío, de asistente. Y pasé directamente al juvenil del División de Honor porque, bueno, porque lo conocía, porque estudiaba, bueno, yo estudiaba, él me enseñaba y a partir de ahí, pues, al siguiente entrenador que tuve en División de Honor fue el con el que después fui a la selección nacional, precisamente porque él no era de Málaga y la idea era tener a alguien en el cuerpo técnico que le ayudara, que estuviera con él, etcétera, que la adaptación fuera mucho más rápida, que conociera la Fácil. categoría. Exactamente, que alguien que conociese los campos, las categorías, los chavales, etcétera, y ahí, bueno, pues yo encajaba. Y precisamente por eso, a partir de ahí fui a la selección nacional y a partir de ahí, bla, 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 bla. Quiero decir que, como tú dices, nunca se sabe lo que va a pasar, pero sí es verdad que suele pasar cuando ya, o sea, suele pasar con más asiduidad cuando ya estás dentro. Entonces, es importante entrar y, como tú dices, no a cualquier precio, sino con demostrando que eres bueno en lo que haces sin importar tanto el resultado. Ya sea mediante la pedagogía, por así decirlo, dentro de lo que es la enseñanza, la formación, como pudo ser mi caso en su momento, desde el haber estudiado ciencias de la actividad física, el deporte, cualquier cosa de esta, desde el punto de vista de soy joven, un perfil de una persona joven empezando sin experiencia, pero con mucha formación, también entran dentro de esos perfiles, sobre todo también saber que en cantera pues la remuneración es la que es, muchas veces prácticamente nada. Entonces, eso también hay que tenerlo claro, que no se va a llegar y tener un sueldo como nos gustaría a todos. Pero uno de los puntos que yo siempre veo más importante es que cuando la gente entra en canteras profesionales, mucha gente es porque quiere dedicarse al fútbol profesional el día de mañana. Y si no hemos sido jugadores, pues quizás es un poquito más difícil dar el salto. Por eso, desde el punto de vista del ser analista, del ser asistente, del ser preparador físico, etcétera, normalmente el camino es un poquito más corto para llegar al fútbol profesional. Supongo que te habrás encontrado o que conocerás gente de ese perfil que desde las canteras pues han ido creciendo y terminan en fútbol profesional sin ser primer entrenador. ¿Crees que esos perfiles, o sea, qué perfil crees que será más valioso en el futuro? ¿Especialistas muy, muy concretos en algo o que sean perfiles más híbridos donde sepan hacer un poco de todo? Yo creo, a mí me parece fundamental que estés abierto a lo que dices tú, a hacer un poco de todo, porque este mundo del fútbol, al final, los roles en el cuerpo técnico son los que son, no son infinitos, son muy marcados.
Entonces, lo que dices tú, muchas veces, si te pones la aspiración de ser primer entrenador en primera división, como dice un amigo mío, en primera división y en segunda siempre entrenan los mismos. Entonces, a no ser que de manera excepcional brotes o des un salto espectacular porque has ascendido con el equipo de segunda ref a primera red, de primera ref a segunda y de segunda a primera y ya te instales, si no, es complicado, ¿no? Entonces, para tocar la élite, ese fútbol profesional, como decías tú, pues tienes que estar capacitado o preparado para que si surge la oportunidad aquí o en otro lado y te exigen otra cosa, pues estés preparado. No, es que yo soy entrenador, bueno, pero también tienes que saber analizar, también tienes que manejar programas de corte de vídeo, tienes que saber hacer informes, tienes que saber trabajar el dato, tienes que... Preparación física, evidentemente no, porque es un puesto mucho más específico, ¿no? Que supone tener una carrera, que como hablabas tú antes, que es ciencias de la actividad física y el deporte, que si no la tienes, no vas a poder acceder a ella. O fisioterapia, ¿vale? Que al final es una carrera mucho más concreta. Pero en lo que es el juego como tal, pues primer entrenador, segundo entrenador o analista. Entonces tienes que estar abierto a tener esa capacidad de adaptarte y de saber hacer un poco de todo. Aunque luego tú dentro de ti sepas cuál es realmente donde tú eres bueno, ¿no? Pero bueno, híbrido y luego ya una vez que te determinan un rol, pues te tienes que especificar, evidentemente, te tienes que hacer bueno en eso, ¿no? Varo es entrenador, pero oye, que es que estoy en Singapur y ahora soy analista, pues es que ahora tengo que ser el mejor analista y me tengo que hacer el mejor analista del mundo. Y a lo mejor el día de mañana vuelvo a ser segundo entrenador o primer entrenador, Claro. pero tienes que estar capaz. De hecho, creo, perdón, que las canteras, si hay algo bueno que te da a nivel formativo, a nivel personal, es precisamente que debido a esa falta de recursos de grandes staff con muchísima gente, tenemos que aprender a hacer un poco de todo. Y yo, cuando empecé en el Málaga, no era porque quería ya ser analista. Yo no sabía ni lo que era ser analista. Pero el hecho de asistir a un entrenador haciéndole informes, etcétera, etcétera, hizo que yo era segundo entrenador y llevaba pues las acciones a balón parado y la charla con los jugadores y llevar algunas tareas, pero además tenía que ir a no sé dónde a grabar porque no teníamos más gente. Éramos los que éramos. Entonces, gracias a eso, me hizo darme cuenta de la importancia de saber un poco de todo. Y como tú dices, cuando ya vas creciendo a nivel profesional, cuando yo estaba en la selección, ya sí había un segundo entrenador y otro asistente que ayudaban al primer entrenador. Y yo ayudaba desde otro punto de vista. Y ahora aquí en Singapur, pues más todavía porque somos 25 en el cuerpo técnico. Entonces ya es súper, súper, súper específico y cada vez más. Exactamente. Pero sí es verdad que todo viene desde el haber hecho un poco de todo. Entonces ahí, por eso hay gente que muchas veces desiste y intenta, bueno, pues dejarlo ya, porque es que no he llegado al fútbol profesional, es que, tío, que es que esto, hay gente que le llega antes, otra gente que le llega después, pero que es una carrera de fondo y que mucha gente me dice, ya, pero es que no tengo ni ingresos ni dinero para poder continuar en esto, etcétera, etcétera. Digo, ya, pero es que quizá el día de mañana, cuando llegas al fútbol profesional, un año igual te paga todos los 7 8 que has estado en su momento picando piedra. Si eso es lo que de verdad quieres, si lo que te gusta es un poco, pues, eso, el entrenar, estar con chavales, etcétera, etcétera, o tienes otro trabajo, tienes otras aspiraciones, está genial y es totalmente lícito. Yo en su momento sabía que quería vivir del fútbol, no sabía cómo, pero sí lo tenía claro. Pero igual hay mucha gente que conozco, incluso en el Málaga, que igual que tú, que son profesores y que lo que les gusta es enseñar, estar con los chicos, competir los fines de semana, pero que tampoco tienen esa aspiración de tal. Y después los hay que sin tener esa aspiración, pues le llega. El actual entrenador del Málaga es profesor, ha pedido una excedencia para poder entrenar y desde tercera división que estaba hasta segunda división y ahora mismo está en playoff. O sea, quiero decir que de vez en cuando y ya con la edad ya muy avanzada, o sea, muy avanzada, me refiero con 40 y pico por ahí que tendrá, que lleva ya muchísimos años en esto, pues se encuentra en una situación en la que, pues no sé si lo hubiese dejado hace 5 o 6 años porque no le daba con su trabajo, pues a lo mejor hoy no estaría donde está. Entonces, bueno, pues me refiero que quiero animar a la gente a que si está en canteras y tal, que
oye, que si de verdad es lo que quieres, que siga, porque seguramente en algún momento te llegará alguna oportunidad en la que sí es verdad que vas a tener que decidir y vas a tener que tomar una decisión drástica, pero, pero que se puede. Dentro de ese perfil de saber un poco de todo, el día de mañana te especializarás muchísimo más. Totalmente. Así que nada, la última pregunta y ya con esto terminamos. Carlos, ¿quién recomendarías traer aquí a echar un ratito con nosotros, a charlar y a que nos enseñe todo lo que tiene? Pues mira, te diría José Manuel Santisteban, que es el actual entrenador de porteros del Cádiz. Y aunque evidentemente el podcast, ¿no?, está un poco enfocado al análisis, creo que es muy interesante que os cuente cómo él analiza todos los datos y las acciones de los porteros durante los partidos, es decir, durante los 90 minutos, qué datos recoge, qué datos no recoge y qué datos y cómo analiza a los porteros rivales a la hora de luego enfrentarse con ellos, el tema de los penaltis, los porcentajes, los informes que hace a nivel de cómo gestionan los datos y demás. Luego, evidentemente, a nivel de acciones técnicas de portero, yo de los porteros no tengo ni idea, pero él seguro que te puede hablar de un montón de cosas. Pero sí que es muy interesante ver cómo él va registrando durante el partido acciones individuales del portero y demás. Como al final hace un trabajo de análisis, pero solo del portero. Y por darle un enfoque diferente que es súper chulo, que siempre estamos hablando de los jugadores y los porteros también tienen su importancia en el campo. Sí, de hecho tuvimos ya a un compañero aquí con nosotros que también nos habló precisamente del tema de los porteros. Me encantó, de hecho me encanta. Siempre lo he comentado que uno de mis mejores amigos aquí es el entrenador de porteros y el trabajo, yo no sabía qué es lo que hacía un entrenador de porteros hasta que lo he visto a él y a los otros compañeros del departamento trabajar y es absolutamente increíble. El nivel de detalle, ya no solo de Javi, que el compañero con el que estuvimos hablando, sino mi compañero que está aquí y su departamento, donde analizan el ángulo del tobillo, cuánto se flexiona para un salto, la inercia o la potencia que puede llevar al hacer la sentadilla en 90 grados para poder saltar con la mano, tal, la distancia. Bueno, está de locos. A nivel de especificidad, precisamente del que estábamos hablando, el tema de los porteros a mí me flipa. Yo no lo voy a aplicar, creo, pero sí que me gusta y como hablábamos antes, de aprender de todos y estar atento, a mí esas cosas me encantan. Así que me encantaría que estuviera aquí con nosotros y ojalá que se pase por aquí, contactaremos y a ver si también entiendo que la situación en la que están terminando y demás, así que vamos a esperar a que consiga los objetivos y a partir de ahí, por supuesto. Que bueno, Carlos, tío, otra vez un placer, ya estuvimos hablando alguna que otra vez y siempre es un placer. Sé que nos tiraríamos, no sé, todo el día. Horas y horas. Aquí ya es por la noche, pero ya te digo. Ojalá que volvamos a repetir esto. Ya te comenté, tengo la idea de subir por allí, por aquella zona, tengo familia en aquella zona, así que también Aquí eres bienvenido. Gracias. Estaremos por allí y te aviso cuando vaya y nos tomamos un cafelito y me enseñas cómo trabajáis. Por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias, Varo. Yo disfruto un montón y espero que estos momentos sirvan para lo que dices, para inspirar a gente y que les pueda ayudar en cualquier cosa que quieran mejorar en el fútbol que tanto nos gusta. Pues sí, tengo compañeros que ya les comenté que iba a hablar contigo, a lo que te dedicabas y me ha dicho, venga, pues hazlo ya, públicalo ya, hazlo ya porque quiero hablar con Carlos después, pásame el contacto, tal, porque les encanta. Y aquí ya te digo que estamos muy a favor de trabajar, de crecer y etcétera. Y gente que pueda inspirar a los compañeros, como en este caso contigo, pues también se agradece mucho. Así que mil gracias por tu tiempo. Y nada, que vaya todo bien y... Encantado. Sí, señor. Muchas gracias, Varo. Venga, chao. Chao, adiós, hasta luego.